Ok, chicos, voy a dejar a ver que entren otros, faltan otros compañeros para continuar. Ok, chicos, entonces les decía, es que se fue la reunión, les decía que en esta novela, en esta obra, eh, venían varios fragmentos donde se hablaba de la ética, ¿verdad? Y de la moral, ¿verdad? Y señalaban mucho esas actitudes son muy señaladas, ¿verdad? Principalmente porque se daba en un ambiente de pueblo, ¿verdad? Y en una época más viejita, ¿verdad? Entonces, no era muy bien visto. Ok. Dice que el espacio educativo en este apartado podrían plantearse las siguientes interrogantes. ¿Qué nivel académico tienen los personajes? ¿Cuál es el ambiente cultural que predomina en el texto? ¿Verdad? Si los personajes tienen un nivel académico alto, universitario, y se habla de ese nivel universitario, o por el contrario, no tienen un alto nivel académico, sino es muy bajo ese nivel, entonces, posiblemente va a prevalecer el espacio educativo. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las, las enojosas y triviales minucias no tienen cabida de mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. ¿Qué es lo que dice en ese texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, chicos, a veces creo que se está yendo como un poquito el internet. No sé si me escucharon el último párrafo que leí. Sí, profe. Ahí, bueno, más o menos, pero sí. Sí. Ujú. ¿Y qué dice? Pamela. Pamela fue la que me contestó, sí. Sí, profe. Ujú. ¿Qué dice? ¿Qué dice en ese fragmento? ¿Qué te está diciendo? Que él está capacitado para otras cosas, ¿verdad? Para, sí, para otras cosas más. Ajá, Eso es lo que yo entendí. ok, pero tú también ve que dice, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros. ¿Qué quiere decir eso? Un profesor tiene cierta sabiduría, ¿verdad? O se prepara para enseñar a otros,
¿Por qué? Porque los otros quieren aprender, sean conocimientos académicos, sea puede ser conocimientos, no sé, en alguna profesión, algún arte, puede ser arte, no sé, de pintura, se me ocurre, no sé. El asunto es que dice, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros, ¿verdad? Ustedes saben que un hombre que, profesores, maestros, enseñan a otros hombres, ¿verdad? Ya sea de la misma edad o menores, niños, etcétera. Dice que no le interesa. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable, ¿verdad? Él tenía esa filosofía. Nada es comunicable, o sea, lo que yo sé, yo por qué tengo que enseñárselos a ustedes. Eso, ajá, por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, ¿verdad? Las enojosas y triviales minucias, o sea, lo que es sabiduría no tiene por qué. Que está capacitada para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. O sea, hasta ni siquiera sabía leer. ¿Por qué? O sea, no sabía una letra de otra. ¿Cuál era la diferencia? No sabía leer. Cierta impaciencia generosa no ha resentido que yo aprendiera a leer, ¿verdad? Él no sabía leer. ¿Cuál espacio predomina ahí, chicos? ¿De qué está hablando él? Educativo, profe. Exactamente, está hablando educativo. Ajá, él está diciendo, o sea, no cree en la educación, no cree que, por ejemplo, yo me prepare para poder ayudarles a ustedes a que aprendan en lo que yo me desempeño o aprendí, ¿verdad? Esto en la parte académica. También una persona puede enseñar en la parte de arte, música, pintura, etcétera, ¿verdad? Lo que todo es enseñable. Pero sin embargo, él muestra cierta actitud negativa ante esto, ¿verdad? Entonces, si aquí nos preguntara cuál espacio predomina en el texto anterior, sería lo educativo, ¿verdad? Y posiblemente el nivel académico de este hombre es muy bajo, porque vean que dice que ni siquiera sabe leer. Y vean que acá en la descripción del espacio dice que nos planteamos, ¿verdad? Las interrogantes y qué nivel académico tienen los personajes. Y habla del nivel académico y en este fragmento se está hablando, ¿verdad? Es un nivel bajo porque ni siquiera sabe leer. El político señala la tendencia política filosófica del partido gobernante en el lugar de la obra. Tipos de gobierno, democracia, tiranía, militarismo, votaciones, campañas, etcétera, ¿verdad? Todos los fragmentos que hablen de este espacio y de estos temas se va a referir al espacio político. Abandoné el rancho a pocos minutos. Después estaba examinado el lugar en que se iban a efectuar las famosas elecciones de Talamanca, ¿verdad? Entonces aquí de qué nos está hablando de las elecciones. Entonces no hay otra, ¿verdad? El espacio político, no vamos a marcar el educativo o el físico, ¿verdad? Porque nos está hablando muy claramente de ese espacio. El psicológico, chicos, el psicológico es muy probable que esté eh, en todas las obras, ¿verdad? Porque ustedes ven que el psicológico habla de sentimientos, habla de reacciones de los personajes, de la forma de comportarse, ¿verdad? Siempre hay un trasfondo. El villano siempre tiene un trasfondo, ¿verdad? Esa persona que le hace al protagonista siempre tiene un trasfondo, siempre hay un por qué se comporte así, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de novelas es un espacio que siempre va a prevalecer, ¿verdad? Este espacio se refiere al mundo interior de los personajes. Se estudia todo lo relacionado en conflictos internos, emociones, sentimientos, dudas, triunfos, fracasos, temores, obsesiones, esperanzas, anhelos, propósitos. Se puede afirmar que este espacio se encuentra en todos los textos literarios, ¿verdad? Ya que son demasiados los escritores que se valen de la psicología de los personajes en los textos. Y ustedes saben que al escritor meter, ¿verdad?
o valerse, como dice en el texto, este, de conflictos psicológicos hace más interesante a la hora del lector, ¿verdad? Este, esa novela. ¿Por qué? Porque eh, el hecho de comportarse, del comportamiento de una persona, el por qué, el de dónde viene, el trasfondo, hace interesante y hace que yo quiera seguir leyendo. ¿Para qué? Para saber en qué acaba esa persona o ese personaje, qué va a terminar, qué va a hacer al final, qué va a pasar, ¿verdad? Entonces dice, el sábado la impaciencia lo despertó, la impaciencia no la inquietud y el singular alivio de estar en aquel día. Por fin, ya no tenía que tramar y que imaginar dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. ¿Qué predomina acá, chicos? Obviamente es un ejemplo del espacio psicológico, pero ¿qué les dice a ustedes acá? ¿Qué sentimientos hay en este pequeño párrafo? La impaciencia. Exactamente. Para ver qué más. Sí, como sí, la impaciencia. Es más que Mm, todo, ajá, Sí, es más que toda la impaciencia, porque, digamos, ahí dice la impaciencia, no la inquietud. Entonces, digamos, si dijera paciencia e inquietud, yo diría paciencia e las dos, inquietud, pero pero no. la impaciencia, Sí, ajá. Sin embargo, pero es, más que todo ajá, es eso. es un Y el sentimiento. alivio. El alivio, ajá, exactamente. Son sentimientos que se dan y se dan a nivel de psicología, ¿verdad? Inclusive se dijera ira también, odio también, envidia también. Todos este tipo de sentimientos, ¿verdad? De arranques, no sé, celos, personas posesivas, ¿verdad? Se vale mucho la parte psicológica, ¿verdad? En un fragmento que hable de todos estos de tipos de reacciones de personajes es la parte psicológica, ¿verdad? Ok. Espacio laboral, obviamente se refiere al trabajo, cualquiera que sea, y las condiciones en las que los trabajadores se desenvuelven, si son apropiadas o si no lo son, ¿verdad? Ejemplo, cuando regreso al mediodía a la fonda para pasar en limpio los pedidos, están sentados muy tranquilos despachando el desayuno, pero si yo con el jefe que me ha tocado pretendiese hacer igual que ellos, sería despedido en breve, ¿verdad? ¿Qué nos está hablando acá? De personas que están ahí sentadas y el otro está trabajando y uno dice, mira, si yo lo hiciera rapidito me despide, ¿verdad? Eso también le pasa a uno. Eh, Predomina el ambiente laboral, ¿verdad? Está hablando totalmente de ese espacio. El social son aspectos de la sociedad, como bailes, fiestas, cumpleaños, reuniones, todo lo que, bodas, todo lo que encierra la parte social, ¿verdad? Actividades. Si hay distinción entre clases sociales altas y bajas, elementos o personas determinadas en cierto contexto. Ejemplo, el pipa me lo contó todo. Yo al principio no entendí por qué no había lo que era, porque no sabía lo que era un amante. Y él me dijo que era una vieja que los viejos tienen cuando ya están aburridos de sus esposas, ¿verdad? Entonces, en ese espacio, en ese fragmento, ¿qué les dice? ¿Qué les dice este pequeño fragmento? De profe, la que yo entendí, que él no sabía lo que era un amante hasta que se lo explicaron, digámoslo así. Ajá. ¿Y de qué manera se lo explicaron, verdad? Sí, vaya manera.
Exactamente, ¿ves? Entonces ahí nos está hablando un poco de la parte social. Igual si interviene, no sé, si en el texto dice que asistieron a un baile, que en el baile sucedió, etcétera, no sé, X cosa, también es parte social, espacio social, ¿verdad? O se da mucho fiestas de pueblo como turnos, ¿verdad? Cuando en novelas el contexto es pueblo, entonces se da también mucho de esto. Entonces también, ¿verdad? Este espacio no lo meten tanto. Bueno, por lo menos yo he visto más el psicológico, lo preguntan mucho, el religioso, el educativo, ¿verdad? Este no lo preguntan tanto, pero sin embargo hay que tenerlo también en cuenta. El espacio económico, el que habla de las finanzas, de los personajes, sean pocas o muchas, ¿verdad? Ejemplo, desde el primer día el padre informó a la familia de la situación real de la economía familiar y las posibilidades que deparara el porvenir. Con alguna frecuencia se levantaba de la mesa para buscar en una pequeña caja fuerte sustraída de la quiebra 5 días antes algún papel o libreta de anotaciones. ¿Qué está hablando ahí? De las cosas económicas, ¿verdad? De la familia, ¿verdad? Están en quiebra. ¿Verdad? Entonces, este es obviamente el espacio psicológico. Ok, chicos, voy a cerrar este documento, ¿verdad? ¿Cómo quedamos hasta acá, chicos? Bien, profe. Ujú. Sí, son temas facilitos, sin embargo, no nos confiamos porque también, como me decía una muchacha, uno lo ve muy bonito en el papel y lo entiende, ¿verdad? Pero ya cuando se lo preguntan a uno, ya es otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver, yo bajé el examen de Víctor, que nos había facilitado. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Ujú. Vamos a abrirlo para que ustedes vean. Ok, ahí ya está abierto, no sé si ustedes ya lograron verlo. No, profe. No, todavía no, ok. Ok. Ya que voy a empezar. Bueno, Víctor ¿verdad que, Víctor, ¿verdad que este es el examen que usted nos compartió? Sí, Yo creo que sí, profe. sí, yo creo que sí es este. Ok. Igual es un examen, a ver, es que él lo mandó lo mandaste al revés, entonces me cuesta ver. Ah, sí, de la primera convocatoria del 2021, sí, yo creo que sí. Entonces es un examen nuevito. Ok. La semana anterior vimos el tema inferencial, ¿verdad? Ok. Aquí yo tengo el chat abierto. Hoy estamos viendo visiones del narrador. Vimos el tema de la poesía y oraciones según la intención, ¿verdad? Esos son los últimos temas que hemos visto. Poesía sería figuras literarias y de construcción, categorías gramaticales, el verbo, signos de puntuación, tipos de párrafo, uso de letras, los párrafos, palabras homófonas, sinónimos y antónimos. Esta es clasificación, ¿verdad? Según el acento. Y las vocales, ¿verdad? Las vocales era para la división silábica, ¿verdad? Que es lo que les entra a ustedes. Entonces, ahora estaba viendo, bueno, ahorita al final tal vez nos dé chance de abrir el temario para ver lo que nos hace falta, pero sí me interesa como hacer un poquito de práctica de estos temas que hemos visto. De estos temas últimos que vimos, sí hicimos práctica, o sea que abrimos un examen para ir viendo. Chicos,
De los últimos, profe. Sí, de figuras literarias para acá. Yo creo que figura literaria sí. Ya Sí, yo creo que creo fue que el los nivel, otros no. el nivel inferencial, fue el que no, pero no importa. Igual luego de estos temas vamos a hacer más, buscar como más textos de estos, examencitos de estos, para que ustedes puedan ir viendo ejemplos, ¿verdad? De cómo viene redactado. Ok, vamos a ver. Ok, vean que de este examen que salió en la primera convocatoria del 2021 del nivel inferencial, solamente este texto viene. O sea, quiere decir que va a venir solamente un ítem, ¿verdad? Dice, las personas enojadas tienden a exigir justicia, valoración, acuerdo entre las partes y disposición para hacer las cosas a su manera. Todos deseamos estas cosas y nos sentimos lastimados y desilusionados cuando no las obtenemos. Pero las personas enojadas las exigen y cuando sus exigencias no se cumplen, su desilusión se transforma en ira. Como parte de su reestructuración cognitiva, las personas enojadas deben tomar conciencia de su naturaleza exigente y convertir sus expectativas en deseos. En otras palabras, decir me gustaría algo es más sano que decir exijo y debo tener algo. Cuando no puede obtener lo que desea, experimentará relaciones normales, frustración, desilusión, dolor, pero no ira. Algunas personas usan su ira como una forma de evitar sentirse heridas, pero eso no significa que el dolor desaparezca. Nos está hablando, ¿verdad? Como de reacciones de ira de algunas personas, ¿verdad? Entonces dice, de acuerdo con la información del texto anterior, se puede inferir que la ira, ¿verdad? Nos está hablando de la ira. Es una terrible enfermedad, genera desilusión y lástima en quien la sufre, provoca felicidad cuando se expresa libremente, es controlable si algunas conductas son cambiadas. ¿Qué creen ustedes? Profe, que genera desilusión. Genera desilusión, lo que contestó el compañero. Por ejemplo, acá, ahí vamos a descartar la opción A y la opción C, ¿verdad? Porque la ira no es una terrible enfermedad. Provoca felicidad cuando se expresa libremente, tampoco, ¿verdad? Eso no. Ahí estamos en la B y la D, ¿verdad? Genera desilusión y lastima en quien se sufre. Es controlable si algunas conductas son cambiadas, ¿verdad? Vamos a ver, en otras palabras, decir me gustaría algo, experimenta reacciones normales, frustración, desilusión, dolor, pero no ira. Algunas personas usan su ira como una forma de evitar sentirse heridas, pero eso no significa que el dolor se esparza. Ok, vamos a ver, las personas enojadas tienden a exigir justicia, valoración entre las partes y disposición para hacer las cosas a su manera. Todos deseamos estas cosas y nos sentimos lastimados y desilusionados cuando no las obtenemos, pero las personas las exigen y cuando sus exigencias no se cumplen, su desilusión se transforma en ira. Genera desilusión. Vamos a ver. Vean que aquí es importante, ¿verdad? Y cuando sus exigencias no se cumplen, su desilusión, ¿verdad? Eso es como un chiquito malcriado, ¿verdad? Yo quiero un helado, yo quiero un helado, yo quiero un helado, ¿verdad? Y si no se lo compro, ¿qué pasa, chiquillos? Ustedes que tienen hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero he visto ejemplos.
Sí, o chiquito cerca, o alguien cercano. Big profe, hacen el berrinche ahí en media calle o en media fiesta o en media casa o en donde sea. Le da se transforma en ira, esa desilusión, porque no le compraron lo que él quería. Como parte de su reestructuración cognitiva, las personas enojadas deben tomar conciencia de la naturaleza exigente y convertir sus expectativas en deseos. En otras palabras, decir me gustaría algo es más sano que decir exijo y debo tener algo. Cuando no puede obtener lo que se desea, experimenta reacciones normales. O sea, que sí puede ser la opción B. Víctor, ¿a usted cómo le calificaron esta? ¿Dónde está Víctor? Profe, esa yo creo que esa la clasificaron como mala. Sí, porque sería la opción D. Es controlable si algunas conductas son cambiadas, y vea que aquí lo dice. Recuerden que es inferir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te digo? Lo que me quiere decir no está escrito, yo tengo que averiguarlo, ¿verdad? El lector tiene ese trabajo de averiguar qué es lo que me quiere decir. Y dice que la naturaleza exigente, sus expectativas en deseos, en otras palabras, decir me gustaría algo, es más sano que decir exijo algo. Cuando no puede obtener lo que desea, experimenta reacciones normales, frustración, desilusión, dolor, pero no ira, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es controlable en algunas conductas si yo cambio esa conducta de mala crianza, ¿verdad? Entonces sería la opción B, porque está bien, Víctor, aquí puso, estaba entre la B, ¿verdad? Él puso la B y vea que la compañera también genera desilusión y lástima en quien la sufre. Pero sin embargo, si yo la cambio, ¿verdad? Puede ser que se sientan sentimientos, pero que son controlables, no llegar, ¿verdad? A eso. Ok, vamos a ver. Es que como los pasaste al revés, entonces se me hace un colocho a la hora de pasar. Ok, nosotros nos faltan las características, ¿verdad? De los géneros literarios. ¿No las hemos dado? Ok, esa va para No, profe, eso tampoco. Ajá, esa vamos a verla la próxima semana. Y lo sociocultural también. El código apreciativo también la próxima semana. Esos son temas chiquititos, que también es mucha comprensión de lectura. Ok. Vamos a ver. Ok, vean aquí que está en el tipo de espacios. Dice, la casa en que vivía influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas, estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de espacio, encantado dentro. El brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál espacio creen ustedes que predomina en el primer texto? Ahora vamos a leer el segundo. Grises se veían los militares de brazos de aquella selva, planteados sus millones de dedos en un cielo de pizarra verde azulosa. Las frías y lucidas estrellas resultaban briznas de hielo. Toda aquella tierra tan feraz y poco habitada aparecía como endurecida bajo la tenue escarchada. Pero yo creo que es la A. La A, ¿crees vos qué es? Vamos a ver. Físico, sí. ¿Qué está describiendo arriba? La casa en la que vivían. ¿Qué está describiendo abajo? Está describiendo como, más bien como la naturaleza, pero en la noche, me parece a mí, porque vean que está describiendo el cielo, está describiendo el frío, está describiendo que creo que hay estrellas, ¿verdad? En las dos sería el espacio físico. Ok, acá, ve que acá marcó el psicológico. Digamos, ves
que aquí, ¿verdad? Como para ayudarte ahí, tenés que ver que también está describiendo un lugar, ¿verdad? El psicológico es cuando hay sentimientos, ¿verdad? Si aquí se viera un sentimiento, entonces sí, ¿verdad? Puede ser sentimientos, ira, rencor, lágrimas, tristezas, etcétera, ¿verdad? Pero no sería psicológico, sino en los dos textos se está describiendo un lugar. Ok, vamos a ver. Chicos, en este examen no viene de los narradores, pero yo me fijé en el temario, sí, en el temario, sí, en este examen que es el último que se hizo, no viene el tipo de narrador. Pero bueno, puede ser que aparezca en el temario un tema y que no lo pongan curiosamente en el examen. Casi siempre es uno de los temas que vienen. Pero voy a cerrar este para que voy a abrir otro. Ya nos quedan poquitos minutos, pero quiero que sí, por lo menos vean un ejemplo. Ay, por lo menos uno. Mm, Vamos a ver. Yo creo que aquí en el mismo chat hay otro examen. No, yo creo que aquí no. Es que ese como que no. Vamos a ver. Yo tengo otro. Acá, vamos a ver. Este es que casi no se ve. ¿Lo están viendo, chicos? El que acabo de compartir. No, profe. Ok, ya se los pongo para que ustedes lo vean. Ok, aquí viene una. Ok. Vean que aquí viene, va a preguntar lo del omnisciente. Creo que en los minutitos que nos faltan, la próxima semana vemos un poquito más de esto, ¿verdad? De este tema. Elisa Delmar no solo era una niña de las más bellas flores del jardín que riega el torrente río de Barranca, sino que su angelical bondad y su constante predisposición al sacrificio y a la renuncia del goce propio en cambio del ajeno hacen de ella una hermana de la caridad en la población de Esparza, donde nació y pasó la mayor parte de su vida. En el fragmento anterior se presenta el narrador omnisciente. Vean que lo que yo les decía, ya se dice que es el narrador omnisciente. En el fragmento anterior, ok, se presenta el narrador omnisciente porque narra su propia historia. ¿Cuál sería el que narraba su propia historia? ¿Cuál de los tres? Protagonista, testigo, omnisciente.
El Protagonista. Protagonista. Entonces, ese no es. Cuenta la historia que le han contado. ¿Cuál es el que cuenta la historia que le han contado? El omnisciente. No, Ah, no. No. el testigo. el testigo. Muy bien. El relato lo cuenta el personaje principal. ¿Cuál es ese? Protagonista. Protagonista. Y se narran detalladamente aspectos importantes del relato. ¿Cuál sería? Vean que ya dijimos que la A narra su propia historia, es protagonista. Cuenta la historia que le han contado, testigo, porque el omnisciente no cuenta lo que le han contado. Él sabe más que todos. El relato lo cuenta el personaje principal, protagonista. ¿Cuál nos queda? La de profe. Es la de narra detalladamente aspectos importantes del relato. ¿Por qué detalladamente? Porque él lo sabe absolutamente todo, ¿verdad? Entonces vean que es la de. Aquí uno podría confundirse, podría decir no viene la opción, pero sí viene, es esa. Y vean que nos pone el relato y no nos pregunta qué tipo de narradores nos da, nos dice el narrador qué es, pero nos dice por qué. Eso puede pasar, ¿verdad? Este examen sí es viejito, pero vean que si viene este tema. Ahora me fijé, en los temarios viene este tema, pero no sé por qué en este último casi que no lo metieron. Ok, vamos a ver. Ok, aquí viene. Nos quedan 5 minutos. Uy, aquí nos quedan 2. Chicos, vean, si se nos acaba la reunión, nos veríamos la próxima semana. Ahí tenemos, ¿verdad? Los temas que nos faltan. Voy a hacer una listita de los temas que nos faltan y se las envío para que ustedes la verifiquen, para que no se nos vaya a quedar ninguno por fuera. Y como les digo, después de septiembre nos conectamos a hacer pequeños repasitos de tal vez de examencitos así. Cogemos una pequeña practiquita, ustedes las hacen en la casa, nos reunimos un ratito y la revisamos entre todos para que ustedes también como que se autoevalúen cómo les fue, si les fue mal, me falta estudiar más en esto, entonces podríamos hacer como algo, una actividad así. Vamos a ver, creo que ahí nos queda un minutito. Dice, una vez adentro, superado el impacto de encontrarnos de frente con esa mole de carneros, no, con este mole de cemento, es que no veo bien, me impresionó la salida de los equipos con todo lo que trae consigo. Ok, vamos a escuchar el segundo. Vea que aquí sí nos está preguntando cuál tipo de narrador es. Si aquel hombre era un charlatán de los anuncios, era un charlatán que creía en sus mercancías. Y el sentimiento de que el auto era algo frágil y volador se acentuó aún más cuando encontraron por unas carreteras blancas y sinuosiosas a la muerte, pero difusa claridad de la tarde. ¿Qué creen ustedes? Pero yo creo que es la A. Protagonista omnisciente. Profe, yo creo que es omnisciente y protagonista.